Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 24 de mayo, memoria de María Auxiliadora de los Cristianos, viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, como dije, celebramos la memoria de María Auxiliadora, bellísimo día para pedir ese auxilio siempre tan necesario en nuestra vida y con el que siempre contamos, además de nuestra Madre Santísima. Continuamos hoy con la lectura de la carta del apóstol Santiago. Leemos el capítulo 5, versículos 9 al 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Como vemos, al continuar con su reflexión moral sobre sus normas, sobre las normas morales que nos presenta el apóstol Santiago para la vida cristiana, ahora entramos en la parte de lo que corresponde a las acciones morales de nuestra boca, de nuestra forma de hablar. Y lo primero que leemos es: no murmuren. No murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Y entonces, primera idea clarísima que tenemos que tener es que la murmuración no es cualquier pecaducho. No se trata de cualquier pecaducho, porque Santiago está diciendo para que en el día del juicio no sean condenados. ¿Por qué creo que esto es importantísimo? Porque a veces estamos tan acostumbrados a la murmuración, estamos tan acostumbrados a hablar de las otras personas y hablar con mucha soltura, que se nos puede pasar y pensamos: bueno, pero yo no le he hecho daño a la persona, yo no es que le he insultado, no es que he hecho un daño concreto que se pueda ver. Pero el problema de la murmuración es justamente que no conocemos la profundidad del daño que pueden ocasionar nuestras palabras. La profundidad del daño de nuestras palabras. Fíjate cómo efectivamente una murmuración, ¿qué puede causar en primer lugar? En primer lugar, puede causar que otras personas que no sabían de esta persona tengan una mala imagen de ella. Puede causar que esa persona sea afectada efectivamente, no solo espiritualmente, sino que puede ser afectada psicológicamente y puede ser afectada materialmente, porque podemos causar incluso la violencia hacia una persona o diferentes repercusiones, diferentes consecuencias materiales. Es decir, que la primera reflexión se basa en ¿qué? En abrir nuestros ojos a que la murmuración no es un pecaducho, no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre generalmente con el tema de la murmuración? Que nos es difícil separar dónde está la murmuración y dónde está el comentario. Porque obviamente nosotros nos enteramos de las noticias
y siempre van a repercutir sobre personas, es decir, qué es lo que ha sucedido y normalmente la mayoría de informaciones, de noticias, la mayoría de temas de conversaciones que tenemos con los demás se basan en lo que hacen otras personas. No con todas las personas congeniamos, no con todas las personas tenemos ideas afines, no con todas las personas compartimos valores, ni compartimos la forma de pensar ni de ser. Tenemos entonces que saber separar el comentario de la murmuración. ¿El comentario hasta dónde puede llegar? Hasta el comentario de los hechos que yo conozco, que conozco verdaderamente, es decir, que puedo fiarme de que la información que tengo es una información veraz. Pero si mis fuentes de información son malas, hay que tener mucho cuidado. La mayoría de personas hoy en día tienen muy malas fuentes de información. ¿Por qué? Porque se basan simplemente en lo que dicen otros. Lo que dicen otros. Y entonces, claro, ha sucedido un hecho. Yo puedo comentar sobre ese hecho. Sí. Fulano ha sido arrestado, está acusado de tal cosa. Y claro, lo puedo comentar. Es una información pública. Pero de ahí tengo que tener mucho cuidado de pasar al juicio. Cuando el comentario ya tiende hacia el juicio, ya inmediatamente sabemos que no se trata de un comentario, sino de una murmuración. Decir que tal persona, no, ese es un bandido, ese es un desgraciado, ese es no sé qué, ese es no sé cuánto. No, yo ya estoy haciendo un juicio. Yo ya estoy haciendo un juicio sobre esa persona. Y entonces, claro, he pasado del comentario a la murmuración. ¿Cómo nos dice el apóstol Santiago que debemos combatir el tema de la murmuración al cual estamos expuestos todos? Ninguna persona puede decir, no, yo nunca hablo de los otros. Sí, todos hablamos de los demás. Todos hablamos de una medida u otra de los demás. Es parte de nuestro tema de conversación. Y entonces, ¿qué hay en el fondo de la murmuración? En el fondo de la murmuración lo que hay muchas veces es el deseo de pretender la justicia en este mundo. Fíjate qué es lo que nos dice Santiago para alertarnos de cómo debemos presentarnos ante el mundo, ante la vida, para no caer en la murmuración. Miren que el juez está a la puerta. Es decir, nos hace ver al juez. ¿Qué nos está diciendo? Si tú pasas el comentario al juicio, ya estás cayendo en murmuración y el juicio no te corresponde a ti. Hay uno que es el juez. Tomen como ejemplo entonces la paciencia en el sufrimiento que tuvieron los profetas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tomemos como ejemplo la paciencia de los profetas, sobre todo en su sufrimiento. Bueno, ¿en qué se basa el sufrimiento de los profetas? En las habladurías de la gente, en las murmuraciones de la gente, en el decir cosas que no son verdaderas del profeta, en además no recibir el mensaje del profeta y cometer injusticias contra el profeta. Nosotros efectivamente nos enfrentamos a lo mismo, nos podemos enfrentar a una serie de situaciones tan negativas, tan malas. Y entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago? Paciencia. Aprendan a tener paciencia esperando en el verdadero juez. Lo explico con más profundidad. Oye, muchas veces la murmuración surge porque tengo un anhelo de justicia, pero que quiero saciar ya, en este mundo. Una persona ha recibido el mal de otra, y yo quiero que todos se enteren del mal que ha hecho, y quiero que el mundo lo juzgue, y quiero que el mundo entienda lo malo que es. Yo he tenido que escuchar a tantas personas diciéndome esto. ¿Por qué hablas de esta persona? Porque quiero que todos sepan todo el mal que me ha hecho. ¿Para qué? Para que el mundo lo juzgue. ¿Para qué? El mundo posiblemente no lo juzgue como malo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener claro? Que el juicio a Dios no se le va a escapar. En este mundo una persona puede pasar efectivamente toda su vida haciendo maldad
y nunca siendo juzgado y siendo visto como bueno y siendo visto como lo que sea. El juicio del mundo al final del día se va a equivocar, pero el juicio de Dios no. Y el único juez verdadero, el único juez que cuenta es Dios. ¿Para qué me tengo que preocupar yo entonces? Yo a Dios no le tengo que dar información. No, es que yo a Dios tengo que informarlo de lo que ha hecho el otro. Hermano mío, no hay ninguna necesidad. Dios lo sabe. Y Dios lo va a juzgar de acuerdo al juicio exacto y justo de Dios. El juicio veraz, del cual no necesita ningún testimonio mío. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce y lo sabe perfectamente. Y entonces esa es la paciencia. Paciente, ¿por qué? Porque ya llegará el juicio de Dios. Mira los sufrimientos de Job, nos dice Santiago. Pero al final del día el Señor es compasivo y misericordioso. Y Él ha esperado con paciencia en Él. En Él. Y entramos entonces en la segunda parte. ¿Por qué? Porque sigue diciéndonos Santiago sobre el modo de usar nuestra boca. No juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Estas son palabras repetidas de la boca de Jesucristo. Las leemos en el Evangelio, eso es lo que está haciendo Santiago, repitiéndonos lo mismo que le ha oído decir al Señor. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Qué nos está diciendo? Yo no necesito jurar si soy veraz. Que yo siempre hable con veracidad. Y qué importante es entonces saber esto, ¿no? Que el deseo del corazón cristiano tiene que ser el deseo de siempre tener verdad en mi boca. ¿Qué pasa con la murmuración muchas veces? Que esa verdad no está ahí presente. Que mis fuentes de información pueden ser muy malas, que yo puedo haber hecho un mal juicio. Y entonces estar hablando no con la verdad. Y yo tengo que preocuparme que mi boca siempre transmita la verdad. ¿Me puedo equivocar? Sí, claro, muchas veces me puedo equivocar. Pero que eso es lo que tengo que tratar. De saber que si yo no tengo certeza de algo, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque de mi boca yo quiero que salga siempre verdad. Y entonces nos está haciendo reflexionar sobre dos temas, la murmuración y la mentira. La murmuración y la mentira, como además causas de condena, es decir, no pecaduchos, no una cosa insignificante. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Empecemos reflexionando sobre la profundidad de lo que significan las palabras del Señor y por qué no toda persona debería buscar el matrimonio. Fíjate bien lo que estoy diciendo. No toda persona en el mundo debería buscar el matrimonio. Porque si yo no creo en la fidelidad,
Si yo no creo en la indisolubilidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio dura hasta que la muerte lo separe, entonces, ¿para qué quiero casarme? Es verdaderamente llamativo cómo hay personas que, no, es que mi sueño es entrar en la iglesia vestida de blanco y mi sueño es no sé qué y mi sueño es no sé cuánto. Ya, hermano mío, pero el matrimonio no es para cumplir tus sueños. Te lo repito, el matrimonio no es para cumplir tus sueños. El matrimonio es para cumplir la voluntad de Dios. No es un mecanismo por el cual yo satisfago mis deseos, yo satisfago mis sueños, mis fantasías. No, es un medio por el cual yo cumplo la voluntad de Dios que me quiere como esposo de esta mujer, que me quiere como esposa de esta mujer. Esta reflexión es la que muchos no hacen antes de entrar al matrimonio. Y por eso vemos el desastre matrimonial que vivimos. Porque efectivamente han decidido vivir un matrimonio solo para ellos. Solo ni siquiera para ellos en conjunto, sino para ellos de manera individual, para cumplir mis deseos. Mis deseos. Entonces, claro, lo voy a decir todavía de una manera un poco más fuerte. A mí me ha pasado muchas veces escuchar a mujeres, por ejemplo, que me dicen, lo que pasa es que yo tengo el sueño de ser mamá. Linda frase, ¿no? Bella frase. Pues no. ¿Por qué? Porque los hijos no están para cumplir tus sueños. Los hijos no vienen al mundo para cumplir tu sueño. Si los hijos vienen al mundo para cumplir tus sueños, entonces resulta que los hijos no son valiosos en sí mismos. Las personas somos valiosas por nosotros mismos, no porque servimos para cumplir el sueño de otros, ni siquiera el sueño de papá o mamá. El tener el sueño de formar una familia, de ser padre, qué hermoso. Pero cuando yo llevo eso al extremo y lo desordeno, entonces convierto al otro en una persona que está supeditada a mis sueños, está por debajo de mis sueños, es decir, que está en este mundo solo para cumplir mis sueños. Terrible, terrible. No. ¿Y dónde inicia ese desorden? Inicia en el desorden, lógicamente, de ese matrimonio que ha sido hecho de la misma manera, para cumplir mi deseo, mi capricho y no la voluntad de Dios. Jesús está enseñando y se acercan unos fariseos a preguntarle, pero no a preguntarle con sinceridad. El Evangelio nos lo deja muy claro, para preguntarle, para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Y el Señor responde con otra pregunta. ¿Qué les prescribió Moisés? Fíjate bien la profundidad de esto. ¿Por qué? Porque Moisés es la ley. La ley que no es lo que se le ocurrió a Moisés, sino la ley de Dios. Y dicen ellos, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Es decir, de un simple papel en el que yo le decía, ya he despreciado a esta, ya no la tengo por esposa. Y entonces el Señor les explica, Moisés prescribió esto no por voluntad de Dios, no como una ley de Dios, sino debido a la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que esa ley que les prescribió Moisés era no porque fuera lo que quería Dios, sino porque el hombre tenía un corazón tan duro que no lograba entender la doctrina que viene desde el principio. Y para no desproteger a la mujer, para que no se la dejara abandonada o para que no se hiciera algo peor. Yo ya me cansé de mi esposa, pero no me puedo divorciar, no me puedo separar. ¿Qué hago? La mato. Imagínate a lo que podríamos efectivamente llegar. ¿Qué está diciendo el Señor? Si se les ha permitido esto es como un mal menor, buscando no el bien,
sino un mal menor. Rebajar lo más posible el mal. Lo que va a suceder muchas veces en la sociedad cuando no podemos alcanzar el bien y tenemos que optar por el mal menor, que ojalá fuera algo que nunca tuviéramos que decidir. Pero desde el principio el Creador los creó hombre y mujer, y por eso deja el hombre a su padre y a su madre. Es decir, se va a formar una unión que es mucho más profunda que la del padre y la madre con su hijo. La unión del esposo con la esposa es superior a la unión que existe entre padres e hijos. Y se une a su esposa, ¿para qué? Para ser una sola cosa. Ya no son dos. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya no son dos. No, es que yo no estoy de acuerdo. Hermano mío, vive tu vida como te dé la gana. Pero no entres a la iglesia a casarte. Yo no creo en las palabras del Señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie te va a obligar. Pero ¿para qué vas a entrar entonces a la iglesia a casarte? ¿Quiénes entran a la iglesia a casarse? Los que creen en el Señor. Los que creen en el Señor y los que creen que el matrimonio es indisoluble, que creen que verdaderamente van a formar una sola carne con su esposa, con su esposo. Yo no creo en esto, entonces no tengo nada que hacer pidiendo el sacramento del matrimonio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día de María, Auxiliadora de los cristianos.